Jóvenes, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Bien, jóvenes, el día de ayer llegamos hasta acá. Entonces, recordando un poco, cuando nosotros tenemos una reacción química, como la que está indicada en la presentación, a esa reacción química nosotros le podemos evaluar el delta G estándar de la reacción. Con el delta G estándar se puede evaluar la constante de equilibrio K sub P. Y teniendo el valor de K sub P, podemos evaluar K sub C, que es una constante, no sé, creo que ustedes la han usado mucho más. Cuando digo K sub C me refiero a constante de acidez, constante de basicidad, constante de formación de complejo, la constante que tiene que ver con los procesos de oxidación, reducción, etc. Porque eso está dado en función de las concentraciones del sistema. Ahora, voy a regresar un poco acá, a ver si puedo. No, después se lo explico mejor Ya, llegamos a establecer entonces esta expresión. K sub P, que va a ser igual a K sub C, por el producto entre la constante y la temperatura. Esta temperatura es constante, y el producto de RT está elevado a la diferencia de los coeficientes estequiométricos. Esta diferencia de los coeficientes estequiométricos es únicamente si tenemos presencia de gases. Entonces, si hay ausencia de gases en la reacción química, inmediatamente tendríamos que este valor es 0. ¿Ya? Por lo tanto, K sub P va a ser igual a K sub C. Y ahí no hay mayores dificultades con respecto a las reacciones. Ahora, otra posibilidad en que K sub P sea igual a K sub C es si la cantidad numérica de los coeficientes de los reactantes sea igual a la de los productos. Porque es obvio, ¿no es cierto? Vamos a tener una diferencia igual a 0. Y ahí nos quedaría que K sub P es igual a K sub C. Ese detalle me faltó ayer indicárselo, pero a su vez lo vamos a ir aplicando en algunos ejercicios. Y la otra relación que establecemos es cuando hacemos uso de las fracciones molares para poder relacionar la presión del sistema respecto de las presiones parciales de cada uno de los gases. Entonces, ¿qué nos queda? Esta expresión que tenemos acá, que K sub P es igual a K sub I por la presión total elevado a la diferencia de los coeficientes estequiométricos. Esta constante K sub I la vamos a utilizar ya en la unidad que sigue, que tenemos que ver equilibrio químico. Bien, entonces tenemos dos expresiones con las cuales a partir del valor de K sub P se puede evaluar el K sub C y el valor de K sub I. Lo importante es que hay que tomar en cuenta que cada constante tiene que tener las unidades respectivas. Y hay que manejar las unidades para poder calcular entonces una constante respecto de la otra. Y lo que voy a hacer ahora es todo lo que le expliqué ayer, lo vamos a hacer un ejercicio. Enseguida voy a ver el efecto de la temperatura sobre la constante de equilibrio y después el tiempo que nos resta solamente a ejercicio. Tanto el tiempo que nos resta hoy día como también les voy a plantear el hecho de que el próximo lunes, el lunes 7, no hagamos ninguna actividad que esté relacionada con laboratorio, sino que solamente trabajar con ejercicio y todas las dudas que ustedes puedan tener al respecto. Entonces, si tienen dudas,
inclusive podrían también traer un escrito, compartir pantalla y empezar a preguntar. Entonces, que en ningún momento me vayan a decir, profesor, ¿sabe? Necesito de la guía de termoquímica que me explique el problema, no sé, el problema 4 o la letra C. Con eso me dejan colgando porque yo no voy a tener la guía. Entonces, hay estudiantes que, muy pocos, que me han consultado y en el momento que me consultan, me envían el desarrollo de los problemas y a su vez me envían la guía de ejercicio. Entonces, ahí eso me ha favorecido mucho porque no he tenido que andar buscando la guía dentro de los archivos que yo tengo. Lo visualizo inmediatamente cuando ustedes me envían la información. Ya, vuelvo a insistir, son muy pocos, pero cada uno sabrá qué es lo que hace. Ya, jóvenes, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Aquí dice relaciones de constante de equilibrio. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que para esta reacción que tenemos acá, tenemos que evaluar el delta G estándar de la reacción. Y para eso se utilizan los delta G estándar de formación. Y el delta G estándar de la reacción entonces va a ser el delta G del producto menos el delta G estándar de los reactantes y multiplicado por el coeficiente estequiométrico. Para los elementos, al igual como los cambios de entalpía estándar, el delta G estándar también va a ser igual a 0. Entonces aquí hay una preocupación menos con respecto del oxígeno. Eso es únicamente cuando estamos usando los delta H estándar y los delta G estándar. Porque si planteamos, por ejemplo, el valor de entropía, todas las especies químicas van a tener un valor de entropía. Recuerden que la entropía no puede ser menor que, no puede ser incluso ni 0. Bien, entonces siempre vamos a tener un valor positivo. ¿Qué tenemos acá entonces? Hay que evaluar el delta G estándar de esta reacción. Y eso fue lo que le indiqué recién. Hay que usar esta formulita y aquí tenemos entonces los coeficientes estequiométricos respectivos de cada especie y el delta G de cada especie química. Y eso tendríamos que desarrollarlo de esta manera. Yo acá, si en un momento tienen que plantearse el desarrollo, ¿ya? Yo necesito el desarrollo completo, porque la prueba es de desarrollo. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a tener que escribir que el delta G, aquí ya veo que hay ¿se fijan? Aquí inmediatamente hay un error, porque eso sería el delta G estándar de la reacción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que van a tener que escribir? No esta fórmula, sino que lo que tienen que escribir es el delta G estándar va a ser igual al delta G estándar de formación del N2O4 gas, especificándolo de esa manera. Eso yo se lo expliqué cuando vimos el cambio de entalpía, por lo tanto hay que hacer el mismo desarrollo. Y una vez que tenemos entonces el delta G estándar de formación del tetróxido de nitrógeno gaseoso, escribimos menos 2 veces el delta G estándar del óxido nítrico gaseoso. Y esa es la forma entonces como les voy a pedir que hagan el desarrollo para poder después sustituir los datos. Acá tenemos el delta G de formación del N2O4 y acá tenemos el delta G de formación del óxido nítrico multiplicado por el coeficiente estequiométrico. Y lo otro, cada valor numérico tiene que ir solamente con la unidad kilojoule. ¿Ya? A veces me hacen esto, encierran todo esto entre paréntesis y aquí le colocan kilojoule. No, cada valor con su correspondiente unidad. Hay que acostumbrarse a la unidad. La físico-química se tiene que comprender única y exclusivamente con las unidades, tanto en termoquímica como en cinética. Y eso es lo que tienen que captar en este momento. Bueno, aquí hay que corregir algo. Esto sería delta G estándar de la reacción, que va a ser igual al delta G del tetróxido de nitrógeno, menos 2 veces el delta G estándar de formación del óxido nítrico. Y el resultado es este. Y con este valor, con el menos 75.25 kJ, se puede calcular la constante de equilibrio. ¿Ya?
Y eso fue lo que les dije ayer. Ustedes pueden tener cualquier reacción química, empezar a buscar los delta G de formación como están planteados acá y empezar a hacer el mismo desarrollo que tengo acá. Bien, entonces, ¿qué tendríamos? Y con el delta G calculado, el delta G de la reacción, podemos evaluar la constante de equilibrio. Sustituimos datos como el valor de R, hay que usarlo en unidad Joule, 8.314 Joule. El delta G estándar también hay que aplicar en unidad Joule. Por lo tanto, tendríamos menos 75.250 Joule y eso es lo que hay que sustituir acá. Tenemos el valor de R y la temperatura. Todos estos datos están dados a 25 grados. Por lo tanto, aquí tendríamos 298 Kelvin y evaluamos el valor de K sub P. Y el desarrollo es ese. Ahí está toda la información que le indiqué. Bien, el delta G en Joule, el valor de R y la temperatura. Aquí la temperatura yo la planteo como 25.00, porque a esa temperatura están dados todos los delta G de formación. Bien, y ahí, como pueden observar, todas las cantidades están con 5 cifras significativas, porque esto está con 4. ¿Ya? Y esto solamente le he puesto una cifra más, que es el 0. Bien, se hace el desarrollo y nos queda entonces una constante tal como esa, que K sub P va a ser igual a 1.525 por 10 elevado a 13, y aquí esto es lo que normalmente se maneja, que cada constante de equilibrio va a tener un valor numérico, y a veces solamente se informa el valor numérico. Pero en este caso, como tenemos que establecer relaciones entre las constantes de equilibrio, la constante de equilibrio tiene que tener la unidad. ¿Y de dónde proviene esta unidad var menos 2? Tenemos que decir la presión, recordando la expresión de equilibrio, K sub P es la presión del N2O4, dividido por la presión del NO2 al cuadrado y dividido por la presión del oxígeno. Si solamente tomamos el concepto de presión, la presión del NO4 se cancela con la presión del oxígeno y nos va a quedar la presión del NO2 en el denominador elevado al cuadrado y se pasa hacia el numerador como var menos 2. Entonces ahí tenemos la unidad correspondiente a la constante de equilibrio. Bien, ya, ahí está dado entonces el valor de K sub P. Y con el valor de K sub P, ¿qué podemos calcular? Como ya estamos estableciendo relaciones, podemos evaluar K sub C y podemos evaluar el K sub I. Tenemos en este caso, entonces, la unidad va a ser muy importante respecto de la constante de equilibrio. Y aquí vamos a ir viendo. Con el valor de K sub P, hay que evaluar entonces K sub C. ¿Ya? Nuevamente, sustituimos el valor de la constante que está acá, y el valor de K sub C es el que hay que evaluar. El valor de R, aquí ya no va en Joule, sino que tiene que ir en la unidad de presión. Por lo tanto, aquí habrá que sustituir 0.083, 145 bar, litro, mol, menos 1, Kelvin menos 1, y lo multiplicamos por la misma temperatura que habíamos indicado anteriormente. Y el producto RT se eleva a la diferencia de los coeficientes estequiométricos. Bien, entonces tendríamos 1 menos 3. Y ese 1 menos 3 significa entonces que el RT hay que elevarlo a menos 2. Bien, entonces ahí tenemos la sustitución. Y aquí el producto, bien, entre R y la temperatura está elevado a menos 2. Hay que tener cuidado con este exponente. Felizmente las calculadoras que se utilizan ahora tienen justamente la elevación a cualquier valor numérico, así que no hay tampoco demasiado problema. Hacen este producto que está acá, ¿ya? Con la elevación correspondiente y dividen, con este producto, dividen el valor que tenemos aquí. Y nos va a dar el valor de K sub C, que es igual a 9.369 por 10 elevado a 15. Ahí no hay que preocuparse del exponente, son exponentes distintos porque tenemos valores de constante distintas. Y observemos ahora cómo nos queda la constante de equilibrio. Nos queda en unidad
mol menos 2, litro cuadrado. Como esto está en el denominador, se invierte entonces la unidad de concentración. La unidad de concentración, y aquí no, le voy a hacer un alcance, la unidad de concentración es mol litro menos 1, o mol por litro. La unidad no es M. Cuando usted escribe en M, ¿ya? Eso es muy, se acostumbra demasiado cuando ya han hecho cursos de química, de cualquier otra química anterior, que siempre sustituyen M. Eso no es unidad. La unidad es mol, litro menos 1. Entonces, inmediatamente cuando usted escribe en M, yo rechazo, porque hay que hacer uso de las unidades y no de la simbología. ¿Me explico? Entonces aquí, en este caso, podrían, si ustedes utilizan ese concepto, van a colocar acá 9.369 por 10 elevado a 5, molaridad menos 1. Y la molaridad no es unidad. La unidad sería esta. ¿Ya? Tienen que acostumbrarse a eso. Ahora, cuando tenemos la constante de equilibrio, todo tienen que expresarlo en función de la concentración de cada una de las especies químicas. Y la concentración va con la letra C. No escribir corchetes. Los corchetes representan concentraciones molares, pero a nivel de fisioquímica se puede usar cualquier unidad de concentración. Por lo tanto, en vez de estar escribiendo los corchetes, tienen que escribir la concentración, por ejemplo, la concentración del NO elevado al cuadrado. Anteriormente ya habíamos revisado la expresión de las constantes de equilibrio. Yo no se lo expliqué, pero vamos a ver también con algunos ejercicios lo mismo que le estoy indicando ahora. Tenemos entonces, de acuerdo a esto, que con el valor de K sub P se evalúa K sub C. Y también podemos evaluar con K sub P, evaluar K sub I. Una cosa que tienen que tener presente acá, con la ecuación delta G estándar menos RT logaritmo natural de K, esa K siempre tiene que ser K sub P. O sea, no pueden evaluar K sub C ni K sub I directamente con esa ecuación si hay gases presentes. Si no hay gases, no hay problema, porque ahí K sub P va a ser igual a K sub C. Bien, entonces, evaluamos ahora K sub I. ¿A partir de quién? A partir de este valor. Y hacemos la sustitución. Aquí tenemos el valor de K sub P, bien, el valor de K sub I, que es el que se va a evaluar, y un bar. ¿Por qué aquí escribo un bar? En este caso estoy indicando que esta reacción química se realiza en la condición estándar, por lo tanto es un bar. Podría especificarse otra presión, no necesariamente un bar. Entonces esa presión tendría que darla el problema. Por lo tanto, esta presión aquí, para hacerlo fácil, hacemos que es igual a la presión estándar. Recuerden que esta presión puede ser igual, entonces, a cualquier otro valor si tomamos en cuenta las presiones parciales de cada uno de los gases. Y esas presiones parciales son las que son las presiones que van a ser para cada uno de estos gases cuando el sistema está en un estado de equilibrio. Y ahí nos puede dar perfectamente bien un valor distinto a un bar. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Que como tenemos 1 elevado a menos 2, tendríamos inmediatamente ese valor. ¿Ya? Porque basta con observar acá, nos queda bar menos 2. Si lo dividimos este valor, inmediatamente se cancela la unidad bar. Y el K sub I es la única constante que no tiene unidades. ¿Y por qué no tiene unidades? Porque depende de las fracciones molares. Y las fracciones molares también son adimensionales. Bien. Ahora, esta relación que tenemos aquí, K sub P respecto a K sub I, ya también entrando a la unidad de equilibrio químico, la vamos a usar bastante. Por eso, en este caso, yo les planteo el hecho de evaluar K sub I y K sub C respecto de K sub P. ¿Algún alcance, alguna pregunta? Bien, entonces aquí solamente... ¿Sí?
Ese bar a la -2, ¿cómo lo sacó? Que no, eso no entendí. Acá, primero tienes que escribir la expresión de equilibrio, ¿ya? Le escribís la expresión de equilibrio. En el denominador, perdón, en el numerador te queda la presión del N2 o 4. ¿Vamos bien? La Sí, profe. expresión de equilibrio. Y la expresión de equilibrio, K sub P, te queda en el numerador la presión de N2 o 4. Y en el denominador queda la presión del NO2 elevado al cuadrado y por la presión del oxígeno. Entonces, ¿qué tendrías? P dividido por P elevado a 3. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí entendí, muchas gracias. Y ahí se establece la diferencia. Entonces nos va a quedar la presión elevado a -2. Por eso aquí entonces nos queda justo como está establecido aquí, a ver donde tenemos aquí la constante elevado a -2. Bueno, eso también lo vamos a aplicar en algunos ejercicios, si no es hoy día, el próximo lunes, para que puedan entender bien esto. La mejor forma de comprender toda esta teoría, en cierta forma, es resolviendo ejercicios. Y por eso les digo, ustedes pueden tener todas las herramientas consideradas para poder calcular K sub P, K sub I y K sub C para cualquier reacción química donde participen gases. Ya, vamos ahora. Como aquí, en este caso, hemos considerado el valor de K sub P, de K sub C y de K sub I, entonces veamos cuál es el efecto que tiene la temperatura sobre la constante de equilibrio. Cuando le hable de constante de equilibrio, recuerden que el delta G estándar es igual a menos RT logaritmo natural de K sub P. Por lo tanto, si la temperatura afecta la constante de equilibrio, también va a afectar al delta G estándar de la reacción. Y eso es de acuerdo a la otra deriva parcial, cuál es el efecto de la temperatura sobre la energía de Y. Pero aquí lo voy a plantear en función del equilibrio porque es más fácil de comprenderlo. Bien, y para eso escribimos ecuación que nos dice aquí el delta G estándar de algún proceso, ¿ya? A la temperatura 1, por eso aquí dice 1, tendríamos RT1, logaritmo natural de la constante. Aquí yo no especifico tampoco si es K sub P, K sub C o la constante K sub I, ¿ya? Puede ser cualquiera de ellas. Y esto va a ser igual, sabemos anteriormente que el delta G es igual al delta H menos T delta S. Y aquí nuevamente nos aparece la temperatura. Y a la temperatura 1 tenemos esa relación, y a la temperatura 2 vamos a tener exactamente la misma relación. Entonces nos queda delta G estándar 2 a la temperatura 2 menos nRT2 logaritmo natural de la constante 2. Esto ya nos está indicando algo. Nos está indicando que si cambiamos la temperatura, el valor de la constante va a cambiar. Es por eso que cuando se entregan los valores de constante o cuando ustedes encuentran valores de constante en un equilibrio, siempre se indica a tal temperatura. Y es porque la temperatura afecta la constante de equilibrio, la temperatura afecta la energía de Y. Bien, y aquí tenemos entonces para la condición 2 o la temperatura 2. ¿Qué es lo que nos vamos a plantear acá? Lo siguiente. Eso. Esta ecuación que tenemos acá, multiplicarla por menos el recíproco de RT. Y lo mismo esta otra que está acá. Por eso aquí solamente nos dice T, pero esta T tendría que ser T1 para acá o T2 para allá. Esta expresión, multiplicarla por esto. Y el delta G, porque lo que interesa ahora es ver el efecto de la temperatura sobre la constante, y el delta G lo eliminamos. Entonces nos va a quedar todo esto multiplicado por menos el recíproco del producto R por T. Veamos, ¿cómo le quedaría esto? Yo siempre espero que ustedes participen en clase. Vamos a ver si algún día es posible.
¿Cómo nos queda esto? Empecemos Profe, con... seguiría el término de RT, ¿no es cierto? Al multiplicarlo por 1 partido en RT. Esto que está aquí, multiplicarlo por esto. ¿No se le Medio. iría el RT? Cambiaría el signo, ¿no? El RT se elimina. Que nos queda RT dividido por RT. ¿De acuerdo? Y nos quedaría, me lo dijeron al final, aquí, menos por menos. Entonces aquí nos quedaría más RT1 logaritmo natural de K1. ¿De acuerdo? Y acá, ¿qué nos quedaría? RT2 logaritmo natural de... Perdón, estoy mal aquí. Indicamos, se pierde el producto RT y cambia signo. Por lo tanto, aquí nos va a quedar logaritmo natural de K1 y acá nos queda logaritmo natural de K2. ¿Estamos bien ahí? Y aquí también habría que multiplicar por lo mismo. Entonces el delta H nos va a quedar como el delta H va a estar dividido por RT y con signo negativo. Entonces aquí nos queda menos delta H estándar partido por RT, RT1. Y acá nos va a quedar menos delta H estándar dividido por RT2. Y después nos queda esto. Entonces, al multiplicar aquí por el recíproco de RT, ¿cómo le va a quedar? También cambia el signo, ¿no? Y partió en RT. Usted tendría que decirme, cambia el signo. No me haga la pregunta a mí. Ya. ¿Ya? Bueno, menos con menos, claro, cambia el signo. Entonces hay que hacer más afirmativa. Aileen, ¿tú me hablaste? No, fui yo. Bárbara. ¿Ah? Bárbara, yo. ya, perdona. ¿Ah? Entonces aquí justamente lo que me decía esto. Menos con menos, cambia el signo. ¿Y cómo nos va a quedar además? ¿Delta S dividido por cuánto? Por RT. No. ¿Delta S estándar dividido por? Por R. Claro, por R. tú me dijiste recién, Bárbara, dividido por RT, pero hay que cancelar la temperatura. Sí. No, ya. Ya, entonces me queda delta S estándar dividido por R. Y acá exactamente lo mismo. Bien, entonces las fórmulas que nos quedan son esas. Ahí nos queda entonces para la constante 1 y para la constante 2 exactamente lo mismo. Enseguida, ¿qué es lo que se hace con esto? Por eso le digo, es importante hacer el seguimiento de cómo se van obteniendo las ecuaciones. Y aquí vamos a obtener una ecuación importantísima, ¿ya? Que se trabaja en base a todos los equilibrios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Esta expresión con la constante 2, a esta expresión que está con la constante 2, le restamos esta expresión que está con la constante 1. Entonces vamos a indicar logaritmo natural de K2 menos logaritmo natural de K1. Y todo esto que está acá, le restamos esto otro que está acá. Entonces vean, ¿qué es lo que le quedaría? ¿Me explico? Entonces aquí tendríamos menos delta H estándar RT2 menos delta H estándar RT1. Ya, y ahí nos va a ir saliendo alguna expresión que va a ser válida. Y aquí tendríamos delta S estándar dividido por R menos delta S estándar partido por R. Por lo tanto, al sumar o al hacer la diferencia de estos valores, ya eliminamos este término. Y nos va a quedar entonces la expresión de esa manera. Vamos viendo que lo que le dije recién, esto se cancela y nos va a quedar delta H estándar RT2 con signo negativo y más delta H estándar RT1. Y como tengo delta H estándar y R, simplemente se factoriza, quedándonos por último 1 dividido por T1 menos 1 dividido por T2.
que es lo que tenemos acá. Y ahí nos resulta una ecuación que es muy útil, que también puede ser escrita de esa manera. Aquí sacando mínimo común denominador, entonces T2 por T1 nos queda la diferencia entre T2 menos T1. Esta ecuación, entonces, ¿qué utilidad tiene? Si ustedes conocen dos constantes a dos temperaturas distintas, se puede evaluar el delta H estándar de esa reacción. ¿Ya? O por otro lado, ustedes pueden evaluar K2 a partir de K1, o pueden evaluar la temperatura 2 si se conocen las dos constantes y el delta H estándar. Aquí hay ejercicios muy recurrentes en todos los textos y ustedes perfectamente bien lo pueden trabajar aplicando esta fórmula o esta otra fórmula. Bien, y esa es la llamada ecuación de Van 't Hoff. Es muy útil en todas las asignaturas que tienen que ver con química, y más específicamente en esta asignatura que estamos involucrados. Y esa ecuación es la que hay que dominar. Bien, entonces, hasta aquí terminan los contenidos para la prueba. Esto va a entrar. Y ahora solamente me voy a dedicar a hacer ejercicio y explicarles también otra situación más, que es lo que viene acá. Entonces, nuevamente estoy viendo el efecto de la temperatura sobre la constante equilibrio, pero en base a un ejercicio y en base a una gráfica. Bien, aquí entonces lo mismo, vamos viendo, lo mismo que tenemos acá, logaritmo natural de K2, logaritmo natural de K1, se grafica en el eje Y. Y aquí, ¿qué es lo que está? Está el recíproco de la temperatura, que se grafica en el eje X. Por lo tanto, la pendiente de la recta que nos va a resultar gráficamente va a ser igual a menos delta H estándar partido por R. Y entonces, esta ecuación que tengo acá, la llevo ahora a una gráfica, donde graficamos, tal como le indiqué, el logaritmo de K en función del recíproco de la temperatura. Nos da una línea recta. Aquí observar, nos da una línea recta con pendiente negativa. Entonces acá esto, ¿qué significa? Si la temperatura aumenta, ¿qué pasa con el valor de la constante? Aquí en este caso, desde el origen hacia la derecha, aumenta el valor del recíproco de la temperatura. Por lo tanto, la temperatura va a aumentar de derecha a izquierda. Y eso es lo que me indica esta flecha que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a indicar con esto? Si la temperatura aumenta, recordando que la temperatura aumenta hacia la izquierda, la constante de equilibrio también aumenta. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando tenemos un proceso que es endotérmico. Para una reacción endotérmica, entonces, si hay un aumento de la temperatura, va a aumentar la constante de equilibrio. Bien, entonces aquí yo les voy a proponer un ejercicio, que es este. Veamos esto. Entonces, esta gráfica va a corresponder de acuerdo al signo que tenemos aquí para un proceso que es endotérmico. ¿Qué significa esto? Significa que si vamos aplicando calor, al aplicar calor va a aumentar la temperatura. ¿Ya? ¿Y a dónde se aplica calor? Se aplica calor a los reactantes. Va a aumentar la temperatura y con eso también va a aumentar la cantidad de producto. Y mientras se está efectuando eso, no cambia la constante, sino que lo que cambia es el cociente de reacción. Y al ir cambiando el cociente de reacción, me va a dar una constante a otro valor de temperatura, que es lo que está representado aquí entonces en la gráfica. Jóvenes, en esta asignatura, tanto Físico-Química 1 como Físico-Química 2, hay que saber representar gráficas. Y a su vez hay también que interpretar las gráficas. Entonces, una de las sesiones que nosotros trabajamos en Físico-Química 1 es justamente representaciones gráficas.
y que puedan ustedes hacer gráficas apropiadas y sencillas, como es esto que está acá. ¿Ya? Aquí solamente nos falta una tabla de valores. Con la tabla de valores se representa una gráfica y después hay que interpretarla, tal como yo interpreté esta gráfica en este momento. Y en cinética química, que viene a ser entonces los contenidos que están en la Fisioquímica 2, se hace uso de más gráficas todavía. Entonces, esperemos de aquí al próximo año si podemos hacer representaciones gráficas para que aborden ustedes lo que son los procesos cinéticos. Aquí estas gráficas son más sencillas y más fáciles de interpretar. Espero que haya sido así. Entonces vuelvo a repetirle. Aquí hacia la izquierda aumenta la temperatura. El aumento de la temperatura es con aplicación de calor. Por eso la reacción es endotérmica. Y, de acuerdo con ello, la constante va a aumentar. Eso es lo que me dice la gráfica. Entonces ahora, ¿qué es lo que les voy a pedir acá? Haciendo uso de la ecuación de Van 't Hoff, comprueben esto. Tengo una constante a 25 grados, que es 1.50 bar, ¿ya? Y aquí es para una reacción hipotética, y si digo una reacción hipotética y le indico que es 1.50 bar, es porque predominan más los coeficientes en el numerador que en el denominador. Y si tengo la constante a 25 grados, calculen la constante a 50 grados. Entonces, primero interpretemos esto. Si tengo una constante a 25 grados, 1.50 bar, y aumento la temperatura, como indico acá, aumento la temperatura, el valor que tienen que esperar aquí tiene que ser mayor que 1.50 bar. Y con eso ya tengo una referencia para poder saber el resultado del problema. Y esa es la otra razón por la cual en las guías de ejercicio que yo les subo no le informo resultados, porque hay que tratar de interpretar los resultados, hay que tratar de ver qué es lo que podemos esperar con la resolución del ejercicio. Ya les dije algo, aquí a 50 grados, con todo lo que les expliqué en esta gráfica, tendríamos que tener una constante mayor que 1.50 bar. Comprueben eso aplicando ¿qué? La ecuación de Van 't Hoff. Y en la ecuación de Van 't Hoff hay que hacer uso obligadamente de la temperatura termodinámica. O sea, hay que llevar todo entonces a Kelvin. Ya jóvenes, trabajen con ese ejercicio. Eso es lo que vamos a hacer en el resto de la hora y también el próximo lunes, como les señalé. ¿Les parece bien hacer ejercicio el lunes o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y ahí vuelvo a insistirle, me pueden hacer todas las consultas que sean necesarias ese día. Ya, desarrollen esto, jóvenes. Entreténganse un rato. El valor este hay que expresarlo en Joule, ¿ya? Y fíjense bien en el signo, ¿bien? Hay que expresarlo en Joule, porque el valor de R tienen que expresarlo también en Joule. Lo otro importante, en la ecuación de Van 't Hoff tienen que aplicar esto. Entonces, si ustedes aplican esta formulita, arriba, en el numerador, va la constante de la primera temperatura que tengan esta diferencia. O sea, aquí podrían tener también, por ejemplo, logaritmo de K1 partido por K2. Por lo tanto, aquí la temperatura tendría que ser T1 menos T2. Ahí el orden no cambia el resultado. ¿Ya?
Entonces aquí, si tienen T2, la constante que van a calcular acá tendría que ser la constante a esa temperatura 2, que es lo que le pido en este caso. Entonces aquí tendríamos la temperatura de 50 grados y aquí la de 25 grados. Acá no hay mayores problemas con usar grado o Kelvin, pero hay que indicar aquí que es Kelvin. Bien. Entonces, esa es la ecuación que hay que usar para desarrollar ese ejercicio que le indicaba. Ustedes ya en la plataforma tienen apuntes relacionados con estos contenidos, tienen una información en la cual establece la relación entre los cambios de entalpía, cambio de entropía, cambio de energía de Gibbs, constantes de equilibrio en relación con el cociente de reacción, etc. Y a su vez tienen ejercicios. Ya, ¿llegaron al resultado? Yo por lo menos, profe, todavía no lo termino. Jóvenes, tienen mucho tiempo. No es tan complicado el ejercicio, solamente sustituir los datos en la ecuación de Van 't Hoff y evaluar la constante 2. A mí me dio 4.40 bar. ¿Ya? ¿Algún otro resultado? 440. ¿Alguien más? Hay un resultado que podría ser justificable de acuerdo a lo que le indiqué recién, porque es una constante superior a la que tenemos a 25 grados. A veces calculan aquí al hacer las operaciones matemáticas, me informan a veces constantes negativas. La constante nunca va a ser negativa, las constantes siempre van a ser mayores que la unidad. Valores pequeños hasta valores altos. Entonces eso es lo otro, los ejercicios siempre entregan información. Con los ejercicios siempre ustedes pueden obtener información. A veces me señalan que
que un asunto es que estudian una cosa y no estudian la otra. Sin embargo, para poder resolver un problema, justo primero hay que estudiar la teoría. Y la teoría es la que hay que aplicar a la resolución del problema. Si ustedes tienen claro eso, van a llegar a los resultados muy rápidamente. Entonces no es cosa de estar adivinando y reemplazando valores porque, bueno, se me ocurrió reemplazarlo de esa manera. En este caso, la química en general es una ciencia que requiere estar muy concentrado y utilizar los términos tal cual como corresponde. No hay términos medios aquí. Bien, ¿algún otro resultado? Jóvenes, en este momento yo estoy viendo que Profe, a mí me dio 1.61 bar. 1.61. Sí, 1.61. Sí, 1.61 y me dijeron 4.40 recién. Ya, aquí entramos en un problema. ¿Cuál es el problema? Por eso yo le señalo a su vez. ¿Por qué no le entrego resultados? Porque aquí es donde ustedes tienen que empezar a comparar y a discutir, ¿ya? Y así se trabaja mejor en las sesiones de ejercicio. Y discutir y ver por qué uno tuvo un resultado y otro tuvo otro resultado. ¿Dónde se equivocaron? ¿Quién está correcto? Ya me indican dos valores distintos. Entonces, para poder corroborar eso, ¿qué necesito? Que otro u otra estudiante me indique el valor de la constante calculada. Jóvenes, participen. Es de la única forma que van a aprender. Lamentablemente, yo sigo insistiendo en este sistema que estamos actualmente. Yo no sé si realmente logran un buen aprendizaje o no. Por lo menos de mi parte yo hago todo el esfuerzo posible, pero hay muchas cosas que son contrarias a mi forma de pensar, que llevan a obtener después resultados que no corresponden a la realidad de cada estudiante. Porque esto me refleja a mí, pues si no me dan resultados significa que a lo mejor alguno de ustedes ni siquiera se ha preocupado de tomar la calculadora para hacer el cálculo. Ya, me informaron dos resultados. Creo que la otra vez le dije, no los voy a molestar más, pero es preocupante. Ahí está el valor, a 50 grados, 4.41 bar. Ya, recién... Profesor, mi compañero se equivocó porque yo calculé con la entalpía, con el delta H, como joules, porque dijo que lo calculáramos como joules, y a mí me da 4.40. Y lo volví a calcular usándolo como kilojoules, y ahí me daba lo que dice el compañero. Entonces, claro, ahí se equivocó. Correcto. Tiene toda la razón, lo usé en kilojoules. ¿Quién es? ¿Quién habla? Yo, profe, Nicolás Tapia. ¿Ah? Yo, profe, Nicolás Tapia. Yo fui el que me equivoqué. Ya, perfecto. Nicolás, ¿sí? ¿Por qué te pregunto esto? Porque, bueno, esto va para todo. Hay que comparar las unidades. Entonces, recién les dije algo. El valor de delta H tienen que usarlo en Joule. ¿Por qué en Joule? Porque el valor de R está expresado en Joule. ¿Ya? Esa es la razón. Bien. Entonces, claro, si me diste el valor recién ese 1.61, creo que me indicaste, es porque habías cometido un error. Y ese error inmediatamente hay que corregirlo. Y ya corrigiéndolo ahora, se van a dar cuenta que no hay ningún problema después para más adelante. ¿Bien? Ya, ahí tenemos entonces el valor de K sub P a 50 grados, que es mayor que aquel de 25 grados, por lo tanto, lo que nos informa acá y lo que nos informa la gráfica es correcto. Es correcto en función de la gráfica, es correcto en función del efecto de la temperatura sobre la constante equilibrio y se comprueba con los valores calculados.
Entonces ahora nos vamos a ir al otro proceso. ¿Qué proceso? Que es el proceso... una cosa. Por ejemplo, estoy pensando que como el próximo lunes 7, vamos a trabajar solamente con ejercicio. Entonces, el lunes 14 voy a presentarles a ustedes datos de una práctica en la cual ustedes tienen que calcular el cambio de entalpía de una reacción mediante gráfica. Entonces, mediante gráfica, ¿qué es lo que van a tener que considerar? Que van a tener que considerar varios valores de constante a varios valores de temperatura. Entonces ahí, obligadamente, si tengo una tabla de datos, a lo menos unos 5 datos, ustedes pueden calcular el cambio de entalpía gráficamente. Y a modo de cálculo, solamente en base a 2 valores de temperatura y 2 constantes de equilibrio usando la ecuación de Van 't Hoff. Tenemos entonces un método gráfico si hay muchos valores y un método de cálculo si solamente tenemos 2 valores. Bien, y eso entonces lo vamos a comprobar con una práctica que vamos a hacer. Perdone que le diga práctica, pero hasta me parece un poco incómodo decir práctica, pero vamos a analizar resultados de una práctica, que en el fondo es trabajar con ejercicio, que es lo que hemos hecho hasta el momento. Bien, entonces, ahora le planteo esta situación y fijémonos, nuevamente tengo el logaritmo de la constante, porque eso es lo que se grafica en el eje Y, respecto al recíproco de la temperatura en el eje X. Y observen la recta ahora. Es una recta con pendiente positiva. Bien, y la pendiente igual va a ser menos delta H partido por R. Aquí no tengo el signo negativo, ¿por qué? Porque estoy indicando que hay una pendiente que es positiva. Pero a modo de gráfica y a modo de cálculo siempre hay que pensar que de la gráfica vamos a tener el menos delta H partido por R. Enseguida entonces, le indico lo siguiente, que si aumenta la temperatura, la constante va a disminuir. Le vuelvo a explicar, aquí hacia la derecha aumenta el recíproco, por lo tanto la temperatura aumenta hacia la izquierda. ¿Ya? Y mientras va aumentando la temperatura, ¿qué es lo que pasa con la constante? El valor de la constante disminuye. Y eso es lo que está explicado acá. Estas señalizaciones que yo indico con flecha es justamente para ver los efectos. Por lo tanto, aquí hay un efecto inverso de la temperatura con respecto a la constante de equilibrio. En el otro caso era un efecto directamente proporcional. Ahora, ¿para qué tipo de proceso va a ser esto? Para procesos que tengan un delta H negativo. Entonces, este delta H negativo me va a señalar ahora que para poder efectuar la reacción química hay que efectuar o hay que aplicar calor a los productos. Y la reacción entonces se va a desplazar hacia los reactantes, lo cual va a disminuir la concentración de los productos y con eso tendría que disminuir el valor de la constante como se expresa acá. Todo lo que le estoy indicando es la aplicación del principio de Le Chatelier, que probablemente alguna vez lo hayan estudiado. Pero también cuando estudiamos equilibrio químico, ahí vamos a ver los efectos causales para que una reacción salga de su equilibrio y de qué manera la reacción progresa nuevamente un estado de equilibrio aplicando el principio de Le Chatelier. Entonces, tenemos ahora el siguiente ejercicio. Aquí ya le indico, el delta H, menos 2540. Con eso que estoy identificando una reacción exotérmica. Y indico entonces ahora, la constante a 25 grados, 15.8 bar, y a 50 grados, ¿cuál es? Entonces, aquí nuevamente, de acuerdo con la gráfica, a 25 grados tenemos una constante de 15.8, por lo tanto, a 50 grados vamos a tener una constante menor que 15.8. Y aplican lo mismo.
¿Qué valor nos da?
Ya, jóvenes, ¿hay algún resultado? A mí me dio 7.15 bar. Ya. Veamos entonces. Ahí. ¿Te fijas que hemos diferido la última cifra? En los dos resultados. Pero ahí en ese Sí. caso no es. Pero en ese caso no es tanto el problema. Si me informan, no sé, supóngase 7.04, ya hay un valor distinto. Si a la última cifra hay que aceptar un valor de incerteza. 7.14, 7.15 o 7.13 da exactamente lo mismo. Bien, entonces, espero que se haya comprendido esto. Entonces voy a retirar este PowerPoint y nos vamos a ir a este otro. Entonces, acá ¿qué tenemos? Aquí solamente le voy a hacer presentación de ejercicio, aplicando todo lo que hemos revisado anteriormente. Yo sé que vamos a avanzar en algunos, no en todos, pero eso continuamos revisando el próximo lunes. Para el próximo lunes, vuelvo a insistirle, quiero que ustedes vengan con sus inquietudes. En un momento dado, si tienen desarrollado problema y quieren chequearlo, es recomendable que lo traigan en un tipo de archivo con tal de poder compartirlo también e ir estableciendo las correcciones o las aceptaciones correspondientes en la resolución de ese ejercicio. Entonces acá, en este ejercicio, se pide calcular el cambio de energía de Y. ¿Para quién? Para una cantidad de agua o para un volumen de agua a la cual se le aplica un efecto de presión. Entonces aquí el agua se comprime y por efecto de esta compresión el agua tendría que cambiar su energía de Y. Entonces para eso ustedes tienen una formulita que la vimos el día de ayer, me parece, en que el cambio de energía de Y depende de la presión y aplicamos una fórmula que era aceptable para líquidos y para sólidos. Y ahí se puede inmediatamente utilizar la información que tenemos acá. Entonces hay que ir observando qué información es la que se tiene. El proceso ya, tal como habíamos señalado, que si varía la presión, la temperatura se mantiene constante. Entonces con eso usamos la derivada que nos indicaba que de G a dP a T constante, ¿ya? Y ahí aplicamos entonces esta relación. ¿Qué tenemos al respecto? Tendríamos que usar entonces la fórmula en que involucra el volumen del sistema respecto del cambio de presión. Es un ejercicio muy sencillo, es aplicable tanto a líquidos como a sólidos y solamente hay que usar esa ecuación. Bien, acá si nos fijamos hay un volumen cualquiera, por lo tanto ese volumen lo expresamos aquí. Yo podría indicarle, por ejemplo, cuál es el efecto de la presión sobre un mol de agua líquida. Y ahí, obligadamente, tienen que usar el volumen molar del agua líquida, que corresponde no a 100 ml, sino que 18 ml. Bien, entonces el delta G va a ser igual acá, sustituimos los 100 ml y sustituimos la presión. Aquí es recomendable el volumen expresarlo en litros. Por lo tanto, al expresarlo en litros les quedaría 0.100 litros. No 0.1, sino que 0.100 litros, para ir conservando la cifra significativa. La presión 2 es 100 atmósferas, la presión 1, 1 atmósfera. Si aquí en este caso, por ejemplo, hubiese planteado, aquí le hubiese planteado 100 bar, ¿ya? Y solamente le indico que se comprime a 100 bar, por lo tanto tendría que hacer referencia a la presión estándar. Y ahí tendríamos 100 bar menos 1 bar. Como aquí en este otro caso tenemos 100 atmósferas menos 1 atmósfera.
Entonces, el desarrollo es ese. Tenemos 0,100 litros. La razón que llevamos el volumen de ml a litro es por el uso de las constantes. Entonces, ahí tenemos la diferencia de presión y el valor de R en Joule y el valor de R en atmósfera al litro para poder obtener el cambio de energía allí en unidad Joule. Bien, y nos da ahí aproximadamente 1.00 kilojoule. Ejercicio bien sencillo, pero vamos a irnos complicando. ¿Está claro ese? Entonces, esto lo podemos, vuelvo a insistirle, si tenemos, aquí podría, por ejemplo, informarle una masa de un líquido. Y si tengo la masa de un líquido, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer uso de la densidad para poder transformar esa masa a volumen. Bien, segundo ejercicio es ese. Y aquí hacemos referencia más o menos a lo que aplicamos recién. Me interesaría que acá ustedes trabajaran y antes de ir entregándole la información, el chequeo del problema. Entonces acá tenemos lo siguiente, una reacción química. Aquí hay que observar coeficiente para el cloro, 1 medio. Coeficiente para el flúor, 1 medio. Coeficiente para el fluoruro de cloro, 1. Entonces aquí me hace 1 y aquí también me hace 1. Por lo tanto, ¿qué va a significar aquí? Que el valor de la constante de equilibrio puede ser K sub P o puede ser K sub C. Bien. Y sea K sub C o sea K sub P, el valor de la constante no tiene unidad. Y por las mismas razones que le indiqué recién. Porque aquí los mismos la diferencia del coeficiente estequiométrico es igual a 0. Entonces, ¿qué constante es la que tenemos ahí? Puede ser K sub P, puede ser K sub C, puede ser K sub I. Entonces, como vamos a evaluar el delta G estándar, entonces podemos pensar que inmediatamente estas constantes corresponden a valores de K sub P. Y para eso aplican esa formulita. Entonces aquí vamos a tener el delta G estándar calculado ¿a qué? A 298 Kelvin y a 398 Kelvin. Bien, hagan ese cálculo y es lo que responde entonces la parte A del ejercicio. Aquí resolver el ejercicio es muy fácil, ¿eh? Tengo el 8.314, lo multiplicamos por 298, aplicamos el logaritmo de 93.10 a 9 y obtenemos el valor. Y el valor que resulte, le cambiamos signo. Y se acabó el problema. Y a 398, la misma operación. Entonces, ¿cuál es el delta G estándar a 298? Menos 56.868 joules, mol menos 1, Kelvin menos 1.
Perdona, no te entendí. ¿Me dijiste menos? 56,868. 56.868. Sí, Entonces, joules. eso habría que llevarlo a kilojoule. Y a kilojoule se ponen entonces los valores que tenemos acá de temperatura. Entonces tendría que dar, bueno, en kilojoule, ¿cuánto es? Entonces ahí tenemos la sustitución de los datos y enseguida el valor de. Bien, aquí en este caso yo cambié el valor de la constante escribiendo 9.30, por lo tanto ahí tendría que ser 9.30. Y justamente para poder obtener el valor del delta G estándar con 3 cifras significativas. Y ahí tendríamos entonces menos 56.9 kilojoule por mol. Este es el cambio de energía de JIP a 25 grados o a 298 Kelvin. Por lo tanto, ahora el delta G estándar a 398. Aplicamos este mismo esqueleto, entonces aquí tendríamos 398 y el valor de la constante correspondiente. Hay que observar en este caso que la temperatura aumenta. Sin embargo, la constante disminuye. Aquí hay un aumento de temperatura y ¿qué es lo que pasa con la constante? La constante disminuye. Por lo tanto, con esa información, ustedes pueden calificar este proceso como un proceso exotérmico según lo que le expliqué anteriormente. ¿Ya? Y el delta G estándar entonces a 398 grados, ahí está sustituido 398 y nos da menos 57.3. Bien, entonces, ¿qué nos indica ahora el efecto de la temperatura? A 298 tenemos 56.9 y a 398 tenemos 57.3. Entonces, el aumento de temperatura aquí produce un aumento en el valor de el delta G estándar. ¿Ya? Todas esas cosas hay que irlas chequeando. ¿Cuál es el efecto? Los ejercicios son para eso. Entonces hay que sacar conclusiones correspondientes. Bien, y después con esto, si tenemos el delta G estándar a 298 Kelvin y 398 Kelvin, hay que calcular entonces el cambio de entalpía y el cambio de entropía considerando estas relaciones. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Calcular el cambio de entalpía. ¿Y cómo calculamos el cambio de entalpía? Tenemos dos constantes a dos temperaturas distintas. Y con eso entonces se aplica la ecuación de Van 't Hoff. Bien, aplicando la ecuación de Van 't Hoff tendrían entonces calculado el delta H estándar de esa reacción. Les voy a plantear acá, tendríamos eso, ahí está la ecuación de Van 't Hoff, tenemos las dos constantes, ¿ya? Tenemos las dos temperaturas, aquí en este caso les recomiendo siempre, como la temperatura 2, usar la temperatura mayor para no tener problema con el signo. Por lo tanto tendríamos 398 menos 298, y si aquí es 398, la constante 2 es 3.3 por 10 elevado a 7. Divido entonces por la constante 9.3 por 10 elevado a 9. Y se hace el desarrollo. Se saca el logaritmo de la división entre las constantes, se multiplica por el valor de R, se multiplica por la temperatura 298, por la temperatura 398 y se divide el resultado obtenido por 100. Y ahí nos da el delta H estándar. Y el delta H estándar tiene que estar dado en Joule. Entonces recién le indiqué algo. Como aquí con el aumento de la temperatura se produce una disminución de la constante, la reacción es exotérmica. El delta H que ustedes tienen que calcular aquí va a ser con signo negativo. Vuelvo a insistirle, hay que adelantarse
al posible resultado que tengamos. Me da menos 55,6 kilojoules. Persona, se te escucha cortado. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Menos 55,6 kilojoules. Ya, perfecto. Veamos entonces. Ahí está la sustitución de los datos. Creo que no hay mayores problemas. Y hacer la operación, que es lo que le indiqué. Tenemos logaritmo de esta división, multiplicamos por R, multiplicamos por las dos temperaturas y dividimos por 100. Ahora, observen el manejo de unidades acá. Bien, para el valor de R no hay problema, pero aquí cada temperatura tiene que ir con su constante. Y acá en este caso, la diferencia con la unidad afuera. A veces llegan y me hacen esto. Simplifican aquí, simplifican acá, y me queda ¿cuánto se llama esto? Me queda esta, aquí a veces no colocan unidades, sino que al final les queda aquí solamente Kelvin. Bien, hay que usarlo, lo indicador recién, hay que usar cada valor con su respectiva unidad para no perderse en el cálculo. Ahí tenemos el valor, menos 55.6 kilojoules. ¿Es el valor que me dijo? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos el valor del delta H estándar y tenemos el valor del delta G estándar. Entonces, como tenemos ambos cambios, con eso podemos calcular el cambio de entropía. Y para calcular el cambio de entropía tenemos que usar la fórmula que delta G estándar es igual a delta H estándar menos el T delta S estándar. ¿Bien? Y ahí calculamos el cambio de entropía a 298 Kelvin y a 398 Kelvin. Y con eso hay que comprobar esto. Dice aquí, considerando que los cambios de entropía y de entalpía son independientes de la temperatura. En este caso, entonces, cuando se aplica la ecuación de Van 't Hoff, es aplicable a rangos pequeños de temperatura. Aunque ustedes pueden decir aquí, bueno, son 100 grados, no es tan pequeño, pero cuando estoy hablando de pequeño, significa, por ejemplo, no usar valores de diferencia de 1000 grados. ¿Ya? Entonces ahí ya la entalpía va a ser distinta, porque la temperatura afecta la entalpía. Pero cuando hablamos de rangos pequeños, prácticamente se establece una linearidad, si eso lo representamos gráficamente. Bien, entonces aquí se indica que la entalpía va a ser independiente de la temperatura, por lo tanto este valor va a ser constante, y este valor hay que usarlo. ¿Para qué? Para evaluar el cambio de entropía respecto de los dos valores de delta G estándar que obtuvimos anteriormente. Y va a tener que darle un cambio de entropía que a cualquiera de estas dos temperaturas tiene que ser el mismo valor. Por eso indica acá que el cambio de entropía también es independiente de la temperatura. Y eso es aplicar esa formulita. Bien, ahí sustituimos el delta H calculado anteriormente, el delta G estándar calculado también para cada temperatura y lo dividimos por la temperatura. Bien, no dar un cambio de entropía. Aquí recuerden que estos valores tienen que expresarlo en joule por mol y lo dividen por la temperatura, le va a quedar entonces el cambio de entropía en joule por mol por Kelvin, que son las unidades de entropía. Bien, mientras desarrollen ese problema, les voy a pasar la asistencia y con eso tendríamos término a la sesión de hoy día.